Estamos presentando Aula Magisterial. Estamos presentando Aula Magisterial. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, maestros y maestras de Cúcuta y Norte de Santander. Dale la bienvenida a nuestro programa Aula Magisterial. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche transmitimos y socializamos las diversas noticias de interés educativo y demás. Dale la bienvenida a Juan Pablo, directivo de Asinor, bajo la dirección técnica de Harold Farías. Dale la bienvenida, compañeros, y pedirles el favor de que compartan el programa en los grupos de WhatsApp donde tienen amigos docentes. Con esto para que se informen. Hoy trabajaremos unas temáticas muy interesantes, Juan Pablo. La primera es ¿qué sigue el paro después del paro de 48 horas que acabamos de culminar el día de ayer? Una importante movilización aquí en Cúcuta y en todo norte de Santander. El segundo tema va a ser la toma de la fiduprevisora. ¿Cuál es el objetivo de esta toma? ¿Cuál es el objetivo de ir hasta Bogotá y poder analizar y dialogar y debatir las diferentes situaciones y complejidades que tiene el servicio de salud del magisterio? El tercer tema es el análisis político y geopolítico. No podemos ser ajenos a este tema, por ello los estaremos socializando. Y el cuarto tema es una respuesta de la Secretaría de Educación a una consulta que nuestro movimiento de Alianza Magisterial hizo ante diversas situaciones que se presentan en las instituciones educativas y pues hoy lo vamos a socializar. Dale la bienvenida, compañeros y compañeras. Dejen sus comentarios, dejen sus inquietudes en el chat y los estaremos socializando. Juan Pablo, el saludo a todos los compañeros y compañeras. Muy buenas noches para los compañeros, compañeras docentes que los jueves siempre están en sintonía. La semana pasada les pedimos excusas, tuvimos una dificultad técnica, Asinor nos rató, no mentiras. En el marco del plan de acción de Asinor, pues estaban haciendo unas transmisiones para articular a las distintas subdirectivas y a los distintos delegados a lo largo y ancho del departamento, y esas labores no son posibles sin el apoyo técnico, y Harold es fundamental en ese trabajo. Hay que darle un gran reconocimiento, no solamente por lo que hace para el programa de aula magisterial, sin el cual no estaríamos llegando a sus hogares, sino también el que hace por Asinor. Ese trabajo técnico lo estaba adelantando allá, entonces no pudimos tener programa en ese momento, pero bueno, hoy estamos acá nuevamente al pie del cañón para este programa de aula magisterial. Gracias a todos los que nos escribieron preocupados qué pasó con el programa, porque ¿sí? Eso nos da a nosotros motivación para seguir en este proyecto de emisora virtual, que en algún momento también tendremos que generar más espacios porque tenemos los equipos. Ajá. Bueno, Juan Pablo, iniciamos con la temática. Antes de iniciar con la temática, vamos a un suceso que ocurrió hace algunos días. Unas compañeras docentes que se dirigían hasta el municipio de Sardinata tuvieron un accidente lamentable donde una compañera pues lamentablemente también pierde la vida. Nuestra solidaridad, sin duda alguna. En los días de movilización del martes y miércoles recordamos esos sucesos tan fatídicos y
y que sin duda alguna a todos como magisterio, como gremio nos toca y nuestra solidaridad, nuestros mejores deseos para las compañeras, desearles una pronta recuperación, decirles que a SINOR, a través de la asesoría jurídica que tienen, se acerquen los familiares de estas maestras hasta dichos abogados y le consulten cuál debe ser el accionar, cuál debe ser el acompañamiento y cuáles deben ser las solicitudes que sin duda alguna pues estas compañeras quedarán con algunas afectaciones psicológicas y físicas y que nosotros debemos como dirigencia sindical acompañarlas y brindarles todas las herramientas para que puedan exigir sus derechos, porque no falta por ahí quien diga que no era accidente laboral, bueno, una cantidad de situaciones. También una de esas compañeras es la esposa de nuestro gran amigo y compañero Nelson Flores, quien ha estado bastante atento, acompañando a su esposa, brindándole todas las garantías y en estos momentos tan difíciles, y ahí va. Menos mal, ayer le dieron la salida a ella y pues ya está en su casita, está recuperándose, pero no deja de ser una situación bastante compleja. Entonces, nuestra solidaridad en ese tema. El siguiente tema, ahora sí, Juanpa, iniciamos. Y la otra nota luctuosa, sí, Harold. Hay varios también. Ahí está la de la profe Lorena, que fallece en el accidente. Vamos a hacer acá la proyección, la profe Lorena, a la institución educativa, a sus estudiantes que deben estar traumados también, los también niños. Y también hacer ese llamado, ¿no? A veces la sociedad como que, sí, pasó algo, se accidentaron y... No, también hay que socializar esto con las comunidades educativas, decirle, mire el esfuerzo que se hace tan grande. Si bien es cierto, reciben un salario, pero mire el esfuerzo de dejar la familia, los hijos, los compañeros sentimentales, por ir uno a cumplir una labor y muchas veces somos recriminados ante las redes sociales por algún tipo de situación cuando estamos exigiendo. Entonces, nuestra solidaridad. Igualmente, ahí hay otra nota luctuosa, la mamá del coordinador Osvaldo Fernández, coordinador del Instituto Técnico Rafael García Herrero. Yo trabajé en esa institución educativa. Nuestra solidaridad con Osvaldo, que estaba de rector encargado. A Osvaldo hay que destacarle una cosa, ¿no? Es de esos rectores que hacen su trabajo serio con las comunidades, pero son empáticos con su cuerpo docente. O sea, él siempre está preocupado y asume posiciones sindicales. Él es delegado oficial y asume posiciones radicales en defensa del magisterio. Entonces, reconocerle eso a Osvaldo y pues nos unimos a él y a su familia en este momento de dolor. También falleció un compañero rector ya pensionado, del cual tuvimos noticias, lo publiqué en el grupo porque varios de los maestros que están en Alianza Magisterial pasaron por la institución. Él estuvo en el Jorge Gaitán Durán, parece que también estuvo acá, y también muy reconocido por su parte humana. Fíjese cómo pasan a la historia, o sea, fallece y le duele al maestro porque fueron no solamente directivos docentes, sino se preocuparon por sus maestros. También para la familia del compañero Oscar Antonio Durán Ramírez, nuestras sinceras condolencias en este momento de dolor. Y yo quiero, aquí no es nota luctuosa, pero también desde Alianza Magisterial nos solidarizamos con la docente directiva del municipio de Cáchira, que acaba de ser amenazada por un grupo al margen de la ley en el país. Repudiamos la violencia, venga de donde venga, sea de origen paramilitar, sea de origen guerrillero, sea de delincuencia común. Las escuelas son territorio de paz y lo que estaba diciendo usted hace unos minutos, John, se hace un esfuerzo muy grande por parte de los compañeros de la ruralidad de Cúcuta y el departamento por llegar a estas instituciones y que no nos cueste la vida enseñar. Sí, yo creo que debemos aprender. Estamos en una época donde la intolerancia está muy exacerbada por la campaña política y yo particularmente pues creo que
los escenarios académicos son escenarios de discusión con argumentos, con respeto. Yo he discutido, en el chapoleo tuvimos la oportunidad de escuchar a compañeros que tienen, por ejemplo, otra visión ideológica y política, en el máximo respeto, pero no es, en redes sociales ya hay gente ofreciendo bala, ¿sí? Algunas personas cuando pasaba la marcha ayer y antier, Sí. también en una actitud realmente que no le hace bien a la democracia del país, no le hace bien a la democracia del país. Gane el que gane, independiente de quien vaya a ganar, no le va a hacer bien a la democracia del país. De esa manera no se construye el país. Escuchaba ayer a un señor y me devolví, pero el tipo no me alcanzó a escuchar. Dijo, ojalá gane X para que le embala a todos los que están siguiendo al gobierno. O sea, si hacemos esa cuenta, fácilmente habría que darle bala como unos 5 o 6 millones de personas en Colombia. De esa manera no se construye democracia. O sea, no es ofreciéndonos bala aquí los unos con los otros porque no se puede. Entonces nos solidarizamos con la compañera de Cáchira. Realmente uno cuando veía las fotos, porque grafitearon también la escuela, La institución. yo recordaba esta película Los colores de la montaña, ¿no? Hoy estaba a punto de decirle a Harold que nos creara incluso un espacio para la película recomendada de la semana. Se la recomiendo, profe, Los colores de la montaña. No sé si de pronto, esa estaba en YouTube, no sé si de pronto podemos compartir el vínculo para que la vean. Y la profe tiene que salir espantada de esa vereda, abandonar a los niños precisamente por los grafitis, por las muertes que se están dando. Entonces, que no nos toque abandonar a nuestros muchachos. ¿Sí? Si tenemos que dar de pronto una discusión ideológica, pues que se dé, pero sin matarnos. Sin matarnos. Mire Juan Sin Pablo, amenazarnos. mire que a veces nosotros como gremio a veces nos tiramos más duro. A veces que porque Juan Pablo piense de X manera y otra persona piense de otra manera, entonces empieza ahí una confrontación y resulta que en últimos todos somos los afectados. Y a raíz de muchas veces, mire las redes sociales, cuando uno mira los comentarios que dejan las personas en contra del magisterio, es lamentable. Y yo hoy estábamos en una reunión y en el Comité de Convivencia Laboral, y yo les decía a unos compañeros del sitio donde nos reunimos, les decía, compañeros, hay que socializar con la comunidad educativa cuáles son las razones del paro, por qué estamos en paro. No es que estamos pidiendo mejores salarios, no, es una situación de salud. Recuerdo muchas veces en los colegios donde había estado, donde yo estuve, esa socialización con los padres de familia, con los estudiantes de 11, decirle, si nos vulneran el derecho a la salud, ¿qué debemos hacer? Pues sin duda alguna hay que salirle a la movilización y a las calles. Y eso es lo que ha faltado en el régimen de salud público, en la red pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay organización, hay mucha gente de la sociedad, hay mucha gente del común, estratos 1 y 2, que no tienen salud y pues no se organiza. Entonces, la idea es que socializar con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia. Así alguno, no falta el que le diga a uno eso, porque como lo decía Juan Pablo, el martes y el miércoles uno encontraba gente, buceteros, personas de todo tipo, motorizados, y nos decían unas sandeces bastante complejas, sino que nosotros... acompañadas también de groserías. Yo creo que, veo acá que está Pablo nos está siguiendo. Yo creo, hace poco murió Habermas, acá lo mencionamos. Si creemos construir democracia, y a eso le apostó Guillermo Hoyos, que era un habermasiano acá, muy importante en Colombia. Si queremos apuntarle a democracia, tenemos que aprender a discutir desde posiciones contrarias, a vencer o a que me venzan con argumentos, y en caso de ser vencido, en caso de no ser vencido ni de vencer, a respetar la diferencia. Claro, total. Si no vamos a poder construir democracia en este país y seguiremos entonces añorando. O sea, una de las cosas feas que está pasando en este momento, y eso es coyuntura política, es añorar limpiezas sociales. O sea, uno se sube en el taxi, ojalá maten, ojalá... ¿sí? Y cuando uno les dice... y no es algo solo del contexto
nacional, nos está pasando en el mundo. Ujú. Nos está pasando en el mundo. O sea, he encontrado gente buscando incluso que dicen ser cristiano católicos o cristiano protestantes, buscando argumentos para que se mate a otro. O sea, estamos en una época, lo de Trump, los tipo Bukele, eso no le hace como mucho bien a la democracia que estamos viviendo en este momento. Totalmente. Bueno, Juan Pablo, iniciamos con el tema ¿qué sigue después del paro de 48 horas? Vamos a socializar algunos de los elementos que se tuvieron en cuenta para poder salir a la movilización, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas estructurales? ¿Cuáles son las quejas sistemáticas que presentan los maestros aquí en Cúcuta y norte de Santander? Una de ellas es la demora en la agenda de los exámenes de laboratorio. Eso es un elemento fundamental a solucionar. El segundo es la continuidad del servicio en cuanto a que uno tiene una historia clínica, tiene un tratamiento, tiene una cantidad de exámenes ya adelantados y resulta que de un momento a otro las IPS dicen, profe, ya no tenemos servicio, ya no hay agenda para el magisterio, ya no hay agenda para el FOMAC, porque es que no nos han pagado. El tercer elemento es la falta de un contrato legal, lo hablábamos en micrófonos el martes y el miércoles, y se decía que si no hay un contrato legal donde especifique cuánto le van a pagar a cada IPS por el tratamiento, por el servicio a Juan Pablo o a todos los maestros en cuanto a su especialidad, pues así va a ser muy difícil que el sistema y la estructura del modelo de salud que tenemos hoy en día pues se sostenga y se mantenga y no tengamos este tipo de dificultades. El otro es sin duda alguna la falta de interlocución, ¿no? Yo en una intervención que hice dejé claro de que tenemos 2 representantes ante el Consejo Directivo del FOMAC, 2 representantes de FECODE. 2 de 5. Somos minoría, pero sin duda alguna se han quedado cortos, y ahí sí me disculpan los compañeros de FECODE que están en esa representación, se han quedado cortos en exigir y en levantar la voz frente a estas situaciones que se están presentando y que no se están presentando hace 15 días, sino que ya llevamos más de un año en este problema y que no se han dado las garantías para que el servicio de salud mejore. Frente a estas situaciones, pues tocó salir, sin duda alguna. La Asamblea General de Delegados también hizo unas propuestas, ustedes ya las conocen, se salió al paro, le salimos al paro de 48 horas, el día martes un clima agradable, ayer nos llovió, pero pese al clima y pese a la lluvia, pues logramos sacar adelante esa movilización porque sin duda alguna es un llamado de atención a la Junta Directiva, al presidente del FOMA, al presidente nacional, de que el modelo de salud tiene unas falencias y que deben ser superadas porque no estamos arriesgando la salud de todos los maestros y de todos sus beneficiarios. Entonces, ese es un llamado de atención. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó después del paro de 48 horas? Juanpa, ¿cuál es su análisis? Bueno, primera cosa, yo creo que yo atendí varios medios y nos preguntaban por qué van al paro. Nosotros hablábamos acá en Asinor, en los comunicados, la estabilización del modelo de salud. ¿Qué queríamos? La estabilización del modelo de salud. ¿Por qué no decíamos que un cambio? Porque para algunos el cambio es la reminiscencia de lo que teníamos y estamos seguros de que lo que dio en su momento desde 1989, 90, por ahí, con la Fundación Médico Preventiva hasta 2023 también era malo. Totalmente. Sí, eso lo teníamos claro. Teníamos claro que haciendo una lectura del acuerdo, el acuerdo no es perverso, el acuerdo tiene elementos positivos, o sea, es un avance, pero no se cumple. Sí, no se cumple, entonces queríamos la estabilización. Particularmente, ¿por qué no? Algunos decían, ¿y por qué no le hacíamos, enfilábamos baterías exclusivamente contra la presidencia de la República? ¿Sí? Porque es que los recursos de nosotros están en un fondo. Que ese fondo, digamos, o sea, aquí una de las cosas que debemos de exigir, compañeros, y que debe ser conclusión de este paro, ni por el chiras dejemos que esta vaina se siga llamando FOMAT, porque lo que están haciendo es descalificando
no una marca, sino descalificando la cuenta que almacena los recursos de la ley 91 de 1989. Se desdibujó. No solamente para todo, no solamente para salud, sino para todo, para prestaciones sociales, para pensiones y para salud, por supuesto. Es que no nos sigan utilizando la marca de una de las conquistas del magisterio, que es una cosa que llama fiduprevisora, que tiene los recursos, y es la que hizo pésimos contratos al inicio, o sea, pagando más de lo que se debería pagar, que le metió una serie de trabas en auditorías tras de auditorías, compró una página que es muy obsoleta, ¿sí? Como es una página, no, una plataforma como es el Tarorus, que está permeada por una serie de politiqueros del partido de la U, del partido Cambio Radical, y que estábamos pidiendo la depuración. De hecho, una de las cosas del paro, de las ganancias, salió la presidenta de la fiduprevisora. Que le vaya muy bien, que le vaya bonito, bien ida. Porque era un obstáculo y venía de antes. Entonces, en esa depuración, entonces vamos a ver, en la medida que eso vaya depurando, no vamos a poder tener como argumento es que al interior tal. No, en la medida que viene la depuración, entonces o esto funciona, o qué es lo que pasa ahí. Entonces, ese es un elemento. ¿Qué vino después del paro? Una negociación. No podemos pues aquí proyectar de YouTube, pero sí les vamos a compartir el link, porfa. Yo se lo coloqué para que vean la reunión que se sostuvo entre FECODE, el ejecutivo de FECODE, y la alta dirección de la fiduprevisora, donde hay unos acuerdos y donde se mencionan unas acciones. No alcanzamos a desglosarla toda, compañeros, por una sencilla razón. Esa reunión fue esta tarde. Entonces tenemos es como una visión muy general de lo que ocurrió allí. Pero se está hablando de unos pagos de la cápita, se está hablando de viáticos y reembolsos, se está hablando, bueno, de toda la problemática que nosotros tenemos. Entonces es interesante y es muy importante que ustedes también le sacaran el tiempito. Esto de escuela sindical aquí, no solamente este es un rol para quienes estamos directivos, sino también en las bases estar como bastante empapados. Ahí está toda la intervención. Eso es algo que viene, pues esa mesa se logró. Pero hay también uno no puede perder la perspectiva crítica donde quiera que esté. Incluso en el movimiento sindical, la crítica y la autocrítica, hablaba nuestro amigo Pablo Martínez. Y es verdad, hay que hacer otra crítica de lo que vino después del paro. Si bien es cierto el mensaje del señor presidente se enfoca y menciona a Marín, que fue el alto ejecutivo de la fiduprevisora un buen tiempo y que dejó sus tentáculos, en eso estamos totalmente de acuerdo, y que haya un agente de Marín. Me parece que cuando él sale y dice que en el movimiento sindical, que en FECODE, que hay unos uribistas, bueno, que diga cuáles son los uribistas. Y que diga quiénes, él dice que hay unos que están recibiendo incluso, que muy poco, que dé los nombres propios o que coloque las demandas, porque nos deja en tela de juicio a todo el movimiento sindical, y eso no lo podemos nosotros permitir. En eso sí hay que alzar la voz con toda contundencia también. Sí, no puede generar divisiones. Sí, de pronto al gobierno de este paro no le gustó. Y es normal, o sea, para eso está el movimiento sindical, para defender los derechos de los afiliados. Yo creo que no le gustó. Y no le gustó porque en el departamento ya se envió, y no es de acá, se envió una circular a los directivos docentes, a los rectores. Yo se la pasé, Harold, porfa, la proyectamos. Se la pasé. Donde está pidiendo envían un formato de Drive de Google, pidiendo una serie de información, quienes participaron en la circular que envía, no el ministro, pero sí alguien del ministerio. Habla de una recuperación. Entonces, ahora sí vamos a recuperar. No le jugué, o sea, en eso sí debemos ser muy contundentes frente al gobierno nacional hoy. Así como se ha utilizado para causas nobles, ¿sí? Como salir a hablar de las reformas sociales, que uno sabe que el pueblo colombiano necesita de reformas sociales, que los trabajadores merecían un salario mínimo digno, se ha acompañado. Entonces, ahí en ese momento sí el ministro salía y defendía. Ahora están mandando una carta donde prácticamente nos proyectemos, la Harold.
Entonces, en algún... no la encuentro. Ya la proyectamos. Entonces, no, de verdad que esa partecita, no. Esperamos, bueno, de acá que nos queda también, no se pudo hacer el viaje programado por la delegación de más de 200 maestros de Asinor a Bogotá. No se pudo hacer. Y no lo hicimos por un acto de responsabilidad como maestros. El paro lo terminaron levantando, precisamente abrieron las vías, pero tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, nosotros llamamos a las empresas de buses. Incluso hubo una propuesta de desviar por Málaga. Entonces alguna empresa dijo, no, por ahí no nos vamos a ir, que no, esa no es nuestra ruta, no salimos. Los costos, entonces no hubo ese acuerdo y era un riesgo, era arriesgar al magisterio. Mire, esta es una carta dirigida a la doctora Laura Cáceres. Más abajo vamos a encontrar. Mírala ahí. Sí. Que se consolidar información con los directivos docentes para identificar el porcentaje de docentes en paro o que no asistieron al establecimiento educativo. Digamos que esa, bien y va. Identificar actividades que realizaron los y las docentes que se presentaron en el establecimiento educativo. Funcional, sí. Revisar si dejaron actividades para desarrollar en casa. Si esto sucedió, importante acotar cómo será la retroalimentación de esas actividades. Bien. Pactar las acciones y ajustes necesarios en el marco de la prestación del servicio educativo que garantice el desarrollo de las actividades académicas que puedan verse afectadas por el paro del magisterio del 15 de abril. Y aquí abajo viene una sarta, bajamos, pues prácticamente que habla de la recuperación y demás. No. Lamentable esto. Sí. No. En esto no podemos estar de acuerdo. Y esperemos, yo creo que FECODE tiene que sentar un precedente. Nosotros como Asinor hay que oficiarle a la Secretaría de Educación, yo creo que mañana lo haremos. Afortunadamente, compañeros, algunos nos criticaron por la fecha en que quedó el paro, pero sí hubo una cosa que hizo Asinor seriamente, fue como prepararlo mucho. Y en esa preparación de prepararlo mucho, nosotros ya habíamos oficiado al Ministerio de Educación que íbamos a paro y que teníamos una trazabilidad que no se había cumplido. Habíamos oficiado también al Ministerio del Trabajo, porque es el garante de la protesta social contemplada en la Constitución. Habíamos oficiado a las IAS para que si viene alguna investigación, no, incluso a las mismas secretarías de educación. Entonces, que no era un paro caprichoso. Felicitar, esto se me pasó de arranque, felicitar al magisterio. Hacía rato, pero rato, que no se veía una movilización como la que tuvimos el día martes. Y pudo ser mejor. Lastimosamente hubo compañeros que quedaron en el colegio, hubo algunos pocos directivos que persuadieron a su personal con actividades para que se quedara en el colegio. Pero ahí demostramos la fuerza del número. Ese parque Colón estaba a reventar, estaba colmado. Ayer también, o sea, cuando dijimos vamos para la calle y arrancamos sin importar el charco, hoy varios compañeros pues teníamos como gripita, como tal, pero esa es la actitud, ¿sí? Así es que se ganan las cosas, así es que hemos ganado, ¿sí?, lo que tenemos y seguro hay avances. Entonces el viernes de la próxima semana irá la delegación de Norte de Santander y habrá que levantar un acta de negociación con tiempos, con tiempos. Sí, no hay que dejar eso de que parece, después miramos, sí, lo veremos, sino con tiempos para que esto realmente tenga una solución. Juan Pablo, hay un elemento fundamental, ¿no? Ese paro debió haberse hecho nosotros en nuestros programas. Siempre, hace rato lo habíamos pronunciado, habíamos dicho, nos habíamos manifestado diciendo que había muchas falencias en el modelo de salud y que esto cada vez va siendo creciente, ¿no? Va aumentando y cada vez hay más justificaciones y es que es esto, y paralelamente las IPS decían una cosa y luego el FOMAD decía otra cosa y entonces uno queda ahí como que en medio y bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es el que está mintiendo? Vamos a ver.
en un momento dado nosotros dijimos que estábamos demorados y esto la ideología tiene que llevarlo a que también, como decía usted, nuestro gran amigo Pablo Martínez, la crítica y la autocrítica. Si no hacemos la autocrítica, y ahorita la autocrítica la que se debe estar haciendo es los integrantes de nuestra federación de FECODE. Ojo, porque estamos prestos a unas elecciones y es ahí que ella los viera una foto y a mí la foto pues digo, pero ya tuvieron que haberse sentado y haber dicho cuáles acuerdos, de qué manera realmente la presidencia y el gobierno iba a apoyar a FECODE. ¿Por qué? Porque no es solamente salir en una fotico y yo salir con Juan Pablo, bien, estamos bien. No. ¿Por qué? Porque mire lo que está pasando, o sea, una improvisación del modelo de salud, listo, ya pasó, ya ese cuento de la improvisación, listo. ¿Ya qué podemos hacer? Sacarlo adelante. Nosotros como dirigencia sindical hemos apoyado ese modelo de salud, sí, con sus críticas y demás, hemos apoyado, hemos gestionado, hemos mirado a ver de cuáles son las falencias y esa falencia llevarla a la fiduprevisora y a los entes y a las personas encargadas de solucionarlo, pero una cosa es que llevemos 2 años en el tema, 19 meses, 20 meses, y que no podamos solucionarlo y que no se pueda hacer paro. Ese paro debió haberse hecho hace rato. Segundo, si ya tenemos algún tipo de ganancias nomás con la movilización de ayer y antier, o sea, esto es lo que las calles, esto es lo que nos brinda, lo que nos garantiza, los que sin duda alguna, y lo que decía Juan Pablo, felicitaciones a todos los compañeros que salieron a las calles a quemarnos allá y a mojarnos y demás, pero es fundamental que la movilización, la lucha, las calles, no perdamos esa fuerza. Yo he hecho una crítica mucho a los compañeros directivos, algunos compañeros directivos, no todos, algunos dicen, no, es jornada sindical, no vamos a recuperar nada, pero sí conozco a algunos compañeros directivos que están de varios colegios y les he hecho los llamados de atención, Juan Pablo, se les ha dicho, compañeros, no promuevan días de recuperación. En esa medida, la última movilización salimos como 400 personas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la gente nos ve, mire un comentario que yo ayer leía precisamente y decían, los profesores hoy llovió, hoy les da gripita y ya legalizan jueves y viernes y no van a trabajar. Y yo decía, bravo cómo la sociedad nos tienen esas concepciones. Y entonces si la labor docente es tan buena y nos la ganamos tan fácil, pues pongan a sus hijos a estudiar docencia a ver para que miren cómo es la realidad. Segundo. Para ahí un minutico, mire compañeros, hay una cosa teórica que se llama la batalla cultural. Sí. Freire hablaba de que la educación es como un terreno en disputa, pero no solamente él, desde la dialéctica, Marx, toda esta cosa, esto es un escenario en disputa. Y en ese escenario en disputa hay una batalla cultural. Y nosotros nos enfrentamos desde las aulas y desde estos programas, que llegan a 40, 50 maestros ahorita y puede llegar a 800, a 1000 cuando nos va bien. Nos enfrentamos a RCN, nos enfrentamos a Caracol, nos enfrentamos a los políticos, nos enfrentamos a los padres de familia. Tenemos que ganar la batalla cultural con argumentos. Porque que nos echen un madrazo en la calle significa, vi a una entrevista que usted me compartía a un compañero delegado y el periodista lo llevaba correteado, ¿sí? ¿Qué es lo que había ahí? Una batalla cultural. Entonces, en ese sentido, ¿qué se nos exige a nosotros? Aparte de ser muy buenos en el aula dictando la biología, dictando la matemática, la educación física, estar preparados en estos asuntos que son políticos y no necesariamente políticos partidistas o ideológicos, sino de conocimiento para poder tener los argumentos y derrotarlos en el buen sentido de la palabra. Derrotarlos no es machacarlos o opacarlos, o estirparlos, sino tener los argumentos para ganar ese debate. Sin duda alguna, Juan Pablo, sin duda alguna es fundamental y de ahí radica y nosotros en el programa siempre decimos, esto es de educación, todos tenemos que tener los conocimientos básicos, por qué salimos a la movilización,
qué es lo que está fallando en el modelo de salud, cuál ha sido el accionar de FECODE y cuál es la importancia y la responsabilidad que tiene el gobierno nacional en nuestro modelo de salud. Es sencillo, es elemental esas partes y conocer cada uno de ese engranaje que estructura el modelo de salud que tenemos. Hay que dejar claro, y el periodista no lo sabía, es que el modelo de salud que teníamos antes no era el supermodelo. No. O sea, nosotros veníamos casi 30 años con ese modelo de salud y que también nos parábamos ahí al frente de la clínica médico-quirúrgica de la Fundación Médico Preventiva. Ese modelo, como quizás también los tiene. Sí, pero en ese modelo o sea, usted que le hicieran una resonancia a los 2-3 meses, eso era una maravilla. Entonces, con sus dificultades, este modelo que tenemos actualmente, hay que defenderlo, pero también hay que fortalecerlo, mirar qué es lo que está fallando, y sin duda alguna el nuevo gobierno que llegue el 7 de agosto tiene que prestarle mucha atención. Esos ministros que hacen parte de la junta directiva, los compañeros representantes de FECODE, sin duda alguna tienen que identificar cuáles son los problemas estructurales. Nosotros tenemos conocimientos y lo que hemos estudiado y lo que hemos leído vagamente, que el tema es por pago, que el problema es por la frecuencia de uso, el problema es porque no firman contratos. Las tales notas técnicas. Las tales notas técnicas, eso es lo que nosotros conocemos porque nos hemos metido en el cuento, pero FECODE... El docente de base, el pensionado, ¿sí? El pensionado es profe, no lo podemos atender, no hay convenio. Sí, no. Exámenes de laboratorio, no hay agenda. Radique en Horus, imagínese Horus. Mira, ahorita hay un problema y se me ha olvidado socializarlo, Juan Pablo. Resulta que un compañero se incapacita, va a subir la incapacidad a la plataforma Horus para que se haga la transcripción, y resulta que ahorita la plataforma Horus no está realizando transcripciones porque supuestamente en la base de datos no está en qué colegio está usted. Sí, entonces no deja pasar y usted radica, pero nunca le van a dar respuesta. Entonces, otra falencia. El vicepresidente del FOMA, Germán Bayona, o sea, también tiene que poner, él fue uno de los estructuradores, FECODE le pagó. O sea, también tiene que tener conocimiento qué es lo que está fallando realmente y ponerse las pilas en eso, porque si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir saliéndole a la yo creo que ese es uno de los pocos que me dio esperanza. Pero esperanza, pero a largo plazo, Juanpa. Sí. O sea, yo lo escuché en la reunión que tuvimos hace como mes y medio y lo que decía era, la plataforma Horus es ambigua. No la vamos a cambiar de un día para otro. Yo, bueno, listo, sí, la plataforma. Los contratos con las IPS, supuestamente, en la versión de la fiduprevisora es que las IPS están robando la plata, y la versión de las IPS es que no les pagan. Entonces, hubo una confrontación allá muy buena, y hasta hicimos unas arengas y todo, porque es que nosotros no podemos aguantar. Un día es un riesgo para los compañeros. O sea, un día es el tratamiento, un día son los medicamentos. Mire que en algunos municipios tampoco están entregando medicamentos. O sea, los convenios, ya no hay interés de las IPS, no hay interés de los dispensadores de medicamentos por brindarles el servicio al magisterio. Por la demora en el pago y porque ya no pagan los Entonces, en esos términos es que nosotros hacemos la crítica y la autocrítica, sin duda alguna. Por aquí preguntaba el compañero Alexander Muñoz y el secretario de Salud de Asinor. Bueno, compañero, cada uno tiene que hacer esa evaluación. No podemos hablar más. Que no nos corresponde, pero sí decirle a la gente, hay que hacerle seguimiento a mis elegidos. O a nuestros elegidos, porque aquí se convierte en un conjunto. Entonces, a todos, incluido a quienes hablan. Totalmente. ¿Cómo está actuando? Van las reuniones, van las movilizaciones, en dónde participa, cómo son las intervenciones, de qué tipo son las intervenciones, porque es que esto es un tema serio. Esto no es solamente llegar y yo cacaraquear cualquier vaina y decir, no, eso toca esperar. No, esto hay que ponerle seriedad porque tenemos una representación. Los espacios que se dan de socialización, asiste o no asiste a las actividades. Eso es fundamental. Bueno, vamos a dar unos saludos. Juanpa, salude los primeros porque es que a mí se me desactualizó aquí. Acá, Rosalba Gamboa nos está viendo desde Pamplona. La profesora Nelizabeth Madariaga, Franger Monroy también de Pamplona.
Edgar Salas, acá seguramente va a llegar pronto a delegación sindical, gran compañero también. Rosa Jaimes desde Chinácota, María Dioselina Velande, una compañera pensionada del área de ciencias sociales, un saludo para ella. Isela Maldonado, gran compañera. Laurice Rodríguez, maestra de la ruralidad de Cúcuta. Marlene Carvajal, una maestra del 2277, también muy familiar mía, muy comprometida en las marchas. Ella ha venido resaltándome la importancia de la escuela sindical sin lugar a dudas. José Edgar Cañas, también dirigente sindical en Pamplona, estuvo en la CUT, estuvo en Asinor Pamplona, gran trabajo, conocedor de la norma y demás. Un abrazo para él. Rubén Darío Orduz, también un compañero delegado de base, un saludo para él. Compañera Lady Ladino. La compañera Lady Ladino, que siempre Marianela Monsalve también, gran amiga, Palmarito. Sandra Huitrago. Compañera maestra de educación física, Magret Villalba. Ajá, gran amiga. Nayibe Contreras. Gran amiga. Lina Rosa Castro, compañera también del Camilo Daza. Sandra Galvis. La compañera Iris Belén Cuadros. Carolina García Tamayo. Marillané Madariaga. Fanny Milena García. Lorena. La compañera Gladys Gallón, la compañera Lina Rosa Castro, compañero Nelson Flores también está en sintonía. Flores, no estuvo acá, pero está, bueno, pronta recuperación a su esposa. Ajá. Paula Alexander Muñoz siempre nos acompaña con sus valiosos aportes. La compañera Carolina Sarmiento, Magdalena Pinto, Lorena Ramón Pará, Marianela Monsalve, Franger, bueno, Vladimir Yajaira Rojas también. Yolima Galvis, compañeros de Camilo Daza, Elizabeth Flores, José Trinidad Pérez, gran amigo de Tibú, Juanpa. Carlos Torres, delegado nuestro, también siempre combativo ahí al pie del cañón en las marchas. Luis Alfonso Agudelo, que nos ve desde Lourdes. Franklin Albeiro Gómez, maestro de informática del Sales, un cordial saludo para él. Virginia Flores, Sandra Galvis, Dora Ramírez, que nos está viendo, que nos comentaba qué triste situación también la que se vio en el municipio de, creo que Ragombalia, sí. con la policía, el fuerza ataque pública, a la fuerza pública, repudiable también, al igual que lo sucedido en Cáchira con la compañera maestra. Mary García. García también, saludo a Mary, saludo a la hija, también compañera suya ya en el Rafael Uribe, maestra de biología. Está bien. Vladimir García, bueno, a todos los compañeros que sin duda alguna nos acompañan y nos escuchan, de eso se trata, de formarnos todos. Enson Martínez Rosso, también. Anaís Díaz Quintana también nos está escuchando. Un saludo también para la profe Trino Pérez. Henry Ortega, muy comprometido, también un maestro de inglés muy comprometido desde la época que éramos estudiantes en la Universidad de Pamplona. Bueno, Juanpa, después del saludo a todos los compañeros y compañeras, que si se nos escapó alguno, nos disculpan ahí, es que se actualiza acá el Facebook y es complejo volver a retomar los que ya estaban. Sí. Compañeros, hay un tema fundamental antes de llegar al tema de la respuesta de la SEM a la consulta que hicimos. Hay un tema de análisis político y geopolítico, Juanpa. Usted es conocedor, usted conoce bastante ampliamente el tema y sin duda alguna tenemos una responsabilidad dentro de esa repartición de las chapolas para la invitación a la movilización, pues también sea espacio para hablar algo del análisis político, de la responsabilidad como gremio, como ciudadano, como colombiano, qué es lo que nos conviene a nosotros. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son los diversos panoramas? ¿No? Porque esto son posibles panoramas que se nos pueden presentar de acuerdo a hay como 3 candidatos que son como que llevan ahí, van en la delantera, sí. Pero sí es fundamental nosotros conocer, y antes de darle la palabra, el día de antier que hubo un debate en la plenaria del Senado sobre los vouchers escolares, por ahí compartimos en el grupo. Sin duda alguna uno se pone a ver y lo vamos a volver a compartir el enlace para que los compañeros que deseen lo pueden ver a partir de las 2:30. Ustedes pónganse a ver 2:30, 2 horas con 30 minutos y empiezan a hablar de lo que son los vouchers y senadores del Centro Democrático,
del Partido Conservador. Hay un senador del Haga, no recuerdo el nombre de ese partido político, pero las concepciones y las difamaciones que Ese tienen es el de la... partido del Yo sé que es de candidato- apellido Riesgos, pero no. Es candidato a la presidencia de la República, el movimiento anticorrupción Ok. que tiene origen en Santander. Y compañeros, o sea, si usted lo pone en rápido, usted escucha rapidito todas las afrentas que tienen contra la educación pública, contra el magisterio, cómo ellos desde su escritorio, desde su salario de más de 50 millones de pesos, cómo tienen los elementos para hablar de la educación pública. Cómo estos bonos escolares sin duda alguna, primero van a afectar la labor docente, segundo van a ampliar las brechas educativas. Muchas veces uno dice, no, pero eso quizás como estamos nombrados no nos va a afectar, Juan Pablo. Pueden pensar eso los maestros, muchas veces se puede pensar uno en eso cuando no se tiene el conocimiento. Pero mire que esos vouchers escolares sin duda es un golpe fuerte a la educación pública. Y esto hay que analizarlo y esto ojalá que los compañeros lo vean. Lo vamos a compartir el enlace y ojalá que lo vean porque esto es una responsabilidad. ¿A qué le vamos a apostar con el nuevo gobierno? Juanpa. Bueno, listo. Esta tarde estaba... Los debates cuando son respetuosos ayudan a crecer mucho. Estaba hablando una compañera con Amparito de Chinaco. Entonces, algunas cosas intercambiamos por mensajes de WhatsApp. Entonces, uno podría hacer un listado, tomar los candidatos más fuertes, ¿cierto? Sí. Que están. Mirarlos en general, en términos generales para Colombia, y mirarlos en particular en la educación. Por el contexto, digamos, nacional, uno es difícil encontrar aquí con un candidato que ideal, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Eso sería, aparte es algo que en política es difícil, como sería como mesiánico, ¿no? Buscarlo. También si buscamos aquí un salvador de todo, ¿sí? Los que han hecho promesas de salvadores han terminado muy mal. Sí. O van muy mal. Donald Trump prometió no sacar a Estados Unidos de todas las guerras y lo está llevando casi a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, habría que hacer ese listado y las acciones que han hecho sus partidos políticos de corte social y de corte educativo. Y entonces, pues ahí seguro si hacemos esa tareita de análisis serio, contrastando fuentes, es que tenemos internet, pero porque es que en internet también hay basura, contrastando fuentes y demás, nos va a dar algunas cosas. Entonces nos va a dar que aquí hay unos sectores que son partidarios de la privatización, de la educación pública. Y si usted le suma ese contexto a uno que tenemos en este momento, que es que están bajando las tasas de natalidad en Colombia, pues le puede dar para que hagan otro recorte a las transferencias. Fácilmente. Ya le han hecho 2. Entonces no avanzar en recursos para la educación, sino disminuírselos. Y se puede presentar. 2, sacarle los recursos que ya tiene la educación pública y dárselos al sector privado. Que a un amigo parlamentario en algún momento fue muy afamado, hablaba de ser un Robin Hood al revés, quitarle a los pobres para darle a los ricos. Es quitarle dineros a los establecimientos públicos y dárselos a los colegios privados. Y seguramente los colegios privados estarían muy contentos, porque la cobertura también impacta en los colegios privados. En mi tierra, y varios nos están escuchando, vi cerrar el colegio Domus, vi cerrar el colegio donde
casi hice mis pinos como maestro, el Colegio El Rosario, y antes de eso había desaparecido el Niño Jesús de Praga y otros. Pero también vi desaparecer al Colegio Rafael Afanador y Cadena, que se fusiona con el Instituto San Francisco de Asís. En este momento se cayó parte del edificio donde está el Colegio La Presentación. Y si los maestros y todos no nos colocamos pilas, eso termina en una fusión. Disminuir el número de población que atiende la normal superior, que en algún momento fue casi hasta el mejor colegio del país, con el mejor bachiller de Colombia, al Colegio Gallardo de Villamizar. O sea, aquí hay un recorte, una disminución de la cobertura que afecta a los privados y nos afecta a los públicos, pero que esa tabla de salvación sería una tabla de salvación para los privados, que le den el voucher. ¿Y qué van a ofrecer? No, aquí no va a haber paro durante todo el año. Sí. Pero ¿qué van a ofrecer también? ¿Qué tipo de maestro van a ofrecer? Maestros, yo alguna vez le dije a una monja en el Rosario, me pagan a 3.000 pesos la hora, voy a dar una clase de 3.000 pesos la hora. Re mal pagos. Maestros de salario mínimo. O hasta menos de salario. Entonces, ¿cómo va un maestro de esos de salario mínimo? Que puede tener toda la disposición a hacerse una especialización, hacerse una maestría, profundizar. Muy difícil. Ahora, para los niños, entonces en colegio privado vamos a encontrar colegios privados de categoría A, y no estoy hablando de IFES, de la categorización, unos colegios de calidad, de privado de alta calidad, unos colegios privados de aceptable calidad, mediana aceptable calidad, y unos colegios privados también de pésima calidad, porque los hay, de garaje en barrio. Y los que han estado en el servicio educativo, ¿sí? Los que han estado en el servicio educativo, prestando el servicio público, también hay de muy mala calidad. Eso de que nos han dicho que en Bogotá y sale un senador que se las tira de cristiano del Partido Conservador y además con mucho desconocimiento y con mucha rabia a decir que eso era la belleza. No, allá habían colegios pésimos, con las mismas mediciones de ellos, de bajísima calidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Acá cuando hubo los colegios que manejó estas cooperativas tipo Paz y Futuro, de media tabla para la cola. O sea, que fueran de muchísima calidad, no. Vaya a averiguar cuánto le pagan. Y la contratación de los maestros, muchos maestros que están nombrados acá pasaron por allá. ¿En qué condiciones los contrataron? Sí. Por eso nos oponemos a los vouchers, que son de la gente de Paloma Valencia. Sale Oviedo. Oviedo me parecía, con el respeto, un tipo presentable de la derecha. Distinto. Sale Oviedo y hace un análisis de la repitencia, al lado de Paloma Valencia. Dice, es que la educación pública está muy mal, 730.000 niños perdieron el año. Yo colocaba en una publicación, yo sé que el ideal de un niño que vaya a una institución no es que pierda el año, eso lo tengo clarísimo. Pero tampoco el ideal de un niño que vaya a una institución educativa es que le hagan promoción automática y se vaya en blanco. ¿Sí? O sea, pasando los años, llegue a 11, le tiene malos resultados en las pruebas y después dicen, esos profesores que tuvo no le enseñaron nada, ese niño no. Entonces, que sean las dos cosas son aberrantes. ¿Sí? Llegar a contar bajas en un salón, es que yo soy muy buen maestro, me dieron 40 estudiantes y me perdieron 36, solo me pasaron 4. Pero también es aberrante, ¿sí? Aquí nadie pierde, aquí todos se promueven y resulta de que el niño sí tenía unas falencias que en su momento hubo que... Yo perdí noveno y le agradezco a los profesores que me dejaron en noveno porque eso fue una aterrizada contra el piso, pero me sirvió.
Totalmente. A nivel personal y a nivel de conocimientos también. Si no, estaría por allá, quién sabe qué, haciendo otra cosa. Ahora, ese no es el ideal, no es que la gente pierda el año. O sea, uno va a aprender, va a obtener una serie de dimensiones que están en el informe de Delors, ¿no? Esas dimensiones que tiene ahí el informe de Jacques Delors. Entonces hay que hacerlo. Ahora, esto tiene una articulación mundial. El mundo está globalizado, mundializado para otros, tiene una articulación. Eso, ¿a qué le apuestan nuestros candidatos en el exterior para hablar de la geopolítica? O sea, si hay candidatos aquí que lo de Trump les parece la berraquera, que saca hasta una foto con inteligencia artificial intentando convertirse con una especie de Mesías y que reemplaza la imagen de Jesucristo imponiendo las manos, y si uno mira bien, entonces por un lado ve una paloma, pero por otros ve unos soldados y ve aviones. La paz armada de los romanos en una versión nueva. ¿Sí? Un tipo que es racista, que es xenófobo, que es nazi, y les parece la berraquera, y que entonces aquí vamos a llegar y que con él entonces van a llevar otra vez al país a la discriminación. Yo creo que uno de los elementos, a mí me encanta que en los medios públicos hayan indígenas, han llegado indígenas, eso no se veía, eso me parece plausible. Sí, que haya inclusión, que hayamos tenido una vicepresidenta afrocolombiana y que haya una candidata a la vicepresidencia que sea indígena, plausible. Ellos también son colombianos y durante mucho tiempo estuvieron relegados. Entonces, ese tipo de mensajes. Ahora, vamos aquí que el Milei colombiano, Milei tiene vuelta añicos a Argentina. Eso es la geopolítica. Que aquí creyendo que es que estamos ahí, alguien me escribía, porque es que estamos con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Se quedaron algunos en el Antiguo Testamento, porque también hay que mirar el Nuevo Testamento. Hay que mirar también referentes hasta espirituales. ¿Sí? Y que tuvieron contacto con la educación, Monseñor Romero en Centroamérica. Elder Cámara, que estuvo muy cercano también, Pablo nos está escuchando, con Pablo Freire. Porque son esa dimensión espiritual también la tienen los seres humanos. Y sea usted creyente o no creyente, que ya solo hablábamos, a veces la espiritualidad hace mejor, es buena para la gente en la medida de que la hace mejor ser humano, que la hace preocupar por el otro. Pero una espiritualidad también que está esperando que vengan a depurar, entonces deberían creer es en Torquemada, ¿sí? Para que venga y queme aquí a los que no son de una fidelidad a la visión que se tiene del cristianismo, de la fe religiosa. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, compañeros. Entonces, una paloma, por más que sea la señora respetable y es una mujer y en ese sentido el respeto se lo merece, una persona que se formó en la Universidad de los Andes, pero lo que la rodea habla de que los otros tienen trato con delincuentes, y ayer llevó a Ciro Ramírez. Ramírez sí. Al Parlamento, un tipo condenado. Pero sí se abraza con Karen Abudinen. Pero sí se abraza con André Felipe Arias. Sí. Se hablan de una cosa, pero la otra no. La reprochan una, pero ellos hacen lo mismo. El otro, el tal Tigre, entonces, primero dice una cosa que era ateo, bueno, eso es respetable. Después va para aprovecharse la fe y es que yo sí soy el creyente. O sea, eso es para engañar a bobos, incautos. ¿Sí? Otro tipo que escuché, el tal Botero, plomo es lo que hay que dar. Esto de lo que necesita es plomo, o sea, volver aquí a las matanzas, a las masacres, no, eso es lo que menos necesitamos. No necesitamos ni masacres de los guerrilleros, ni masacres de los paramilitares, ni masacres de nadie. Totalmente. ¿Sí? Necesitamos democracia, necesitamos educación, necesitamos participación, necesitamos construir tejido líderes, social, necesitamos liderazgo, necesitamos desarrollar el país.
Educación. Sí, necesitamos educación, necesitamos vías de acceso, necesitamos apoyo al campesino, apoyo al empresario, apoyo al señor que vende en la calle. Para eso sí necesitamos apoyo. Yo dejaría ahí porque de esto pues... Hay para hablar, ¿no? Sí. Juanpa. Ahora, partamos del respeto. Yo creo que el respeto es, o sea, reconocerle al otro como interlocutor válido. Si yo lo voy a descalificar, pues ya arrancamos bastante mal. Totalmente, Juanpa. Estos son análisis y reflexiones que se hacen desde la postura, desde la educación, desde la capacitación, desde el entendimiento de la dinámica política. Esto no es que uno diga, no, que pienso como hace 20 años, como hace 30 años, no, sino esto es una serie de acumulados y de disertaciones que uno hace. Hoy puede estar pensando de una manera, mañana puede cambiar algunas cosas, pero sin duda alguna tenemos que formarnos en esto, tenemos que conocer esto. Mire que en la sesión plenaria, Juanpa, en un momento los senadores del Pacto Histórico fueron los que defendieron en su mayoría, algunos el JP del Verde, no lo escuché, pero estaba haciendo ahí algunas palabras ahí discriminatorias. Pero los que defendieron fueron los del Pacto Histórico y hacían un comparativo, es que no recuerdo no recuerdo el nombre. Wilson Arias, un señor con todos los argumentos, y llegó y dijo, ¿cuántos colegios privados se han cerrado en los últimos 6 años? ¿Cuántos colegios públicos y privados se han cerrado? ¿Cuántos estudiantes tiene en promedio cada colegio? Y resulta que él nos daba una cifra, 175 estudiantes en promedio por colegio en lo privado y en lo público 800. Y entonces resulta que los senadores del Centro Democrático y demás que están a favor de esos vouchers, entonces hablaban de que ellos iban a cerrar esas brechas cuando lo que hacen es ampliarlas. Hubo una pregunta que hicieron, ¿y en lo rural cómo van a atender esos vouchers? En lo rural, por allá en las zonas donde tenemos más precariedad y donde es más difícil llegar a la educación, ¿cómo van a atender con esos vouchers ustedes? Entonces, es abrir una puerta, pero esa puerta sin duda alguna es el desmonte de la educación pública, donde nos vamos a ver afectados primeramente los docentes provisionales. Segundo, los maestros 2277. Y no porque lo saquen directamente, no, porque ahora el modus operandi no es ese. El modus operandi es, profe, ya no hay carga académica para usted, ya no hay responsabilidad, no tenemos estudiantes. Profe, es tan amable, diríjase a secretaría, y en secretaría pues le van a decir, no, profe, mire esto, usted está aquí en la zona urbana, se va para la rural. Usted con 60 años, 65 años, se va uno a ir a la zona rural. Entonces empieza el desmonte y luego empiezan por los maestros 1278 y empiezan, profe, es que yo a usted lo evalúo. Profe, es que usted tiene que entregarme evidencia. Profe, es que usted tiene que mejorar los resultados de los niños cuando se desconoce totalmente las dificultades, la alimentación de los niños, el acompañamiento por los padres de familia de esos niños, los niños con necesidades educativas, los diferentes proyectos. Lo enunciaba también que ahora hay 3 proyectos más que tenemos que trabajar en los salones, que hay que trabajar más. El cuidado con el uso de la tecnología, el buen uso de la tecnología es un proyecto más, eso lo sacó el ministerio. El cuidado a las mascotas, otro proyectico más. No recuerdo el último, creo que es de alimentación, si no estoy mal. Entonces, o sea, están llenando al magisterio y a los docentes y a las escuelas, y resulta que la crítica de ellos es que tiene que darse una educación de calidad cuando no están garantizadas las condiciones para poder desarrollar nosotros todas nuestras habilidades y todas las competencias que nosotros tenemos y las iniciativas, porque no es solamente las iniciativas que tienen muchos maestros, pero que sin duda alguna el contexto no permite ese desarrollo y ese avance. Bueno, Juan Pablo, hay un tema, pasando ya al último tema, porque ya son las 8:15, hay un tema fundamental. Nosotros como movimiento, Harold, podemos... Por acá rápidamente, un saludo para Gloria Cecilia Méndez. Sí, lo de terapias, hemos estado pendientes de los niños, incluso ayer estuvieron unas madres de una organización, ese es un tema que hay que trabajar mucho. Giancarlo Jaimes, sí le pagaba puntual a los privados, pero ahorita no
no ha pagado puntual. Cuando asumió el rol la fiduprevisora. Y aquí nunca hemos atacado a la fiduprevisoria, no. Lo que estamos haciendo es que cumpla con su función y que dé claridad, sí. Que se responsabilice. Sí. Saludo también para los compañeros del Colegio Buenos Aires, para la compañera Alba Rodríguez, de Ana Quiroga. Ajá. Daisy, ya recordé. Daisy, una gran amiga y compañera, jugadora de fútbol sala también. Yoya Espinosa, gran amiga y compañera también. Bueno, aquí tenemos de todo. Bueno, compañeros, resulta que nuestro movimiento a lo largo de lo que uno recibe, las diferentes quejas de los maestros, algunas situaciones que uno dijera, bueno, no está contemplado dentro de nuestras funciones. A veces se hacen cosas, nosotros como docentes, tanto 2277 como 1278, a veces hacemos cosas en las instituciones educativas que no son bien vistas por la misma sociedad, y yo creo que a raíz de eso es que empiezan esos comentarios difamadores contra el magisterio. Entonces resulta que hay una falencia en el colegio, no hay portero, se cayó una puerta, los baños están mal, bueno, alguna cosa. Y entonces a veces surgen iniciativas, ya sean por el directivo docente o por los maestros, y uno queriendo hacer más, se hace menos. Y entonces uno dice, bueno, vamos a inventarnos una tómbola, vamos a inventarnos una rifa, vamos a inventarnos un bingo, alguna actividad que pretenda recoger algunos recursos. Frente a ello, sucedió una profesora, por ahí tiene algún tipo de situación, resulta que una madre de familia le está haciendo algún tipo de denuncia y le está diciendo, pero profe, está dentro de sus funciones como docente pedir plata, vender rifas, exigirle a los estudiantes que compren tómbolas o que compren algún tipo de actividad o iniciativa por parte, que sea iniciativa del colegio para suplir una necesidad. Frente a eso, pues nosotros como organización y como movimiento Alianza Magisterial hicimos una consulta, se hizo una consulta a la Secretaría de Educación Municipal, solicitándole que nos dé claridad frente a eso, porque nosotros lo hemos dejado claro, nosotros no queremos que no se haga lo que se debe hacer, que los directivos cumplan sus funciones al tiempo que los maestros cumplan sus funciones, sus deberes, que se les garanticen los derechos tanto a los docentes como a los directivos docentes, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros hemos hecho una pregunta muy importante a la Secretaría de Educación y que la que consiste en que puede el rector exigir a los docentes desarrollar actividades de recaudo de recursos económicos como parte de sus funciones laborales. ¿Esto a raíz de qué? De que muchas veces nosotros como docentes, y más que todos los 1278, estamos expuestos a una evaluación anual de desempeño, y entonces muchas veces algunos directivos, lo digo con claridad, algunos directivos entonces toman decisiones en contravía de lo que está planteado como funciones de acuerdo al artículo 4 del decreto 1278, que los invitamos a que los lean, tanto directivos docentes como docentes, donde maneja y expresa taxativamente que las funciones de los docentes están orientadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje y actividades educativas complementarias. En ese sentido, pues las actividades de enseñanza-aprendizaje, pues nosotros ya las conocemos. Ahora bien, las actividades complementarias tienen que estar centradas en el marco del PEI. Si no están centradas en el marco del PEI, no existen. Ahora bien, ¿cuáles son esas actividades complementarias? Y esa pregunta también da claridad en esta respuesta. ¿Por qué? Porque puede algún directivo puede decir, no, es que esa es una actividad complementaria, porque vamos a hacer un bingo para que se distraigan los niños. Entonces, las actividades complementarias son aquellas no curriculares, ¿como cuáles? Como preparación académica, investigación pedagógica, atención a padres, actividades formativas, culturales y deportivas. Cualquier tipo de recaudo que haga el docente, y esto le damos claridad, no quiere decir que no se vaya a hacer, sino que dejamos la constancia nosotros como organización sindical de que no es la finalidad. Si bien la Secretaría, y los invitamos a todos los compañeros a que hagan una lectura del documento, dice, pero ¿quién es el responsable frente a una denuncia que le pueda hacer
algún padre de familia, a un docente que esté recolectando dinero. Resulta que el consejo directivo es el encargado de promover esas actividades, ¿sí? Y resulta que son los padres de familia aquellas personas encargadas que deben promover esas actividades. No somos nosotros los docentes, porque ya, como lo decía, está planteado en el decreto 1278 y en el 2277. Además, dentro de las funciones, son 5 preguntas que se le hicieron a la Secretaría, y dentro de las funciones de los directivos docentes, únicamente en la parte de recursos ellos administran los recursos del Fondo de Servicios Educativos, creo que le dicen FOSE, ¿sí? Pero esos recursos están vigilados, tienen una cantidad de... A eso no les afecta la ley de garantía. Eso, exactamente, entonces sí es importante, compañeros, nos pareció sin duda alguna importante dar claridad con esto. ¿Por qué? Nosotros muchas veces vamos a las instituciones educativas y encontramos múltiples quejas. Nosotros les decimos a los compañeros, hagan las solicitudes por escrito, ¿sí? Socialicen, miren qué es lo que está fallando. Si está dentro de las funciones que nos corresponde, hay que realizarlas. Si no está, entonces hagan la consulta, preguntemos por escrito y que la respuesta se haga por escrito, porque aquí no se trata de que la educación mejore, que es que la visión del sindicalismo es a que los maestros no hagan. No. Es a que se haga lo que corresponde, lo que nos corresponde a nosotros como docentes, tanto 2277 como 1278, pero sin extralimitarse, porque después de que uno tenga como docente una denuncia por parte de un padre de familia, ¿quién nos va a defender? Lo mismo cuando nosotros citamos a estudiantes en jornada contraria o en extrajornada, o hacemos actividades que no corresponden si no están enmarcadas dentro del PEI de la institución educativa. Entonces, compañeros, esa es la socialización. Les vamos a compartir en el grupo de WhatsApp, les estaremos compartiendo esta respuesta por parte de Secretaría de Educación, que nos parece supremamente pertinente hoy en día, porque a veces el desconocimiento, hay una frase, ¿no? El desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Entonces, frente a eso, compañeros, uno es mejor dejar todo por escrito, tener claridad, y sin duda alguna la invitación es hacer lectura de ello, porque lo que les decía. Entonces, esa es la información, Juan Pablo, que sin duda alguna es una respuesta en beneficio de nuestra labor docente, porque a veces nos ponemos que haga rifas, que haga esto, que haga lo otro, y resulta que si no exponemos estas situaciones hasta que no haya un sancionado, entonces ahí sí tomamos, es que eso no se debía hacer. Entonces estamos dando claridad para que los compañeros tengan ese sustento, se lo muestren a sus directivos y le digan, mire, señor rector, es que ya hay una respuesta por parte de Secretaría frente a una consulta que se hizo, para que no nos incumbe ese tipo de actividades. Si bien es cierto, muchas instituciones educativas tienen necesidades. Claro, pero nosotros no debemos del FOSE no alcanza. Pero nosotros no debemos suplir esas necesidades, porque un padre de familia fácilmente nos puede denunciar y nosotros podemos ser destituidos, podemos tener una sanción. Entonces, esa es la invitación, compañeros. Es importante, sí, que tengamos conocimiento, argumentemos, no nos dé miedo argumentarle a nuestro compañero directivo docente, con respeto también, en el marco del respeto, pero sí no nos metamos en líos. Un saludo para Cristina, gracias por el mensaje. Cristina Hernández de Pamplona, María Alexandra Cáceres, también que nos está viendo, Lorena González. Jorge Sarmiento, nuestro querido compañero delegado, Carolina Delgado, los demás. Yajaira Torrado, gran amiga también. Bueno, todos grandes compañeros y amigos que sin duda alguna nos escuchan, nos saludan, apoyan nuestras ideas y esas disertaciones que hacemos jueves a jueves, que sin duda alguna es tratar de sacar adelante nuestra profesión, es tratar de que se dignifique todo lo que hacemos y que la sociedad también vea el trabajo y el esfuerzo, que no es solamente ir a atender 40 estudiantes, sino que hay un desgaste emocional, físico, y muchas veces muchos maestros, y eso lo he evidenciado, muchos maestros sacrifican el tiempo de sus familias por dedicárselos a la educación, y en algunas situaciones no son correspondidos ni por la sociedad ni por algunos directivos. Hay unos directivos muy buenos. Hoy estuvimos en reunión del Comité de Convivencia Laboral, Juan Pablo, le comento, y hay unas falencias.
hay unas falencias, pero sin duda alguna lo que va a salir unas recomendaciones hacia la Secretaría de Educación, donde se den algunas orientaciones en cuanto a los maestros 1278, en cuanto a ese tema de que algunos directivos dicen, usted sobra, Juan Pablo, hágame el favor, váyase para Secretaría. Pero resulta que le dice que vaya a Secretaría porque Juan Pablo habla mucho, me critica mucho, no está de acuerdo con la forma arbitraria que puede ser un directivo. Entonces, ese tipo de acciones conllevan a demandas y a denuncias y a sanciones. Entonces, sí es importante. Después le dedicaremos un tiempo a lo del Comité de Convivencia Laboral, porque hay mucha falencia. Nosotros como integrantes de ese comité se han llevado solicitudes, se han hecho recomendaciones, no para caerle a los directivos, porque también hay docentes que a veces tienen sus fallas, pero es un eje y una estructura, unas recomendaciones a nivel general para que no persistan este tipo de conductas que afectan a veces el ambiente laboral. Bueno, finalizo. Para Alexandra, tienen hasta el 27 de abril, pero probablemente por la experiencia vayan más allá del 27. Lo importante es que los efectos fiscales de ese concurso de ascenso van a, según el decreto que hace la convocatoria, no la convocatoria, porque la convocatoria realmente es una resolución, sino que reglamenta el proceso. A partir de la fecha de la publicación de resultados se generan los efectos fiscales, María Alexandra. Y Pablo nos hablaba de una cosa que es cierta, y se ha notado en el último tiempo un divorcio entre la comunidad educativa y la proyección más allá del aula. Yo creo que en otras instancias de movilización social, paros por allá de 2017 y demás, logramos articular a padres de familia de estudiantes. Yo creo que es necesario, incluso Asinor debería hacer ese esfuerzo de crear la Federación de Padres de Familia de Cúcuta, de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Eso es y que los directivos también se comprometan, porque esto, mire, estábamos luchando por la salud, pero esto también los afecta. Si bien es cierto, pueden pagar una salud prepagada, pero esto sin duda alguna nos afecta a todos. O sea, hay muchas cosas que nos faltan y debemos avanzar. Habrá que en su momento también hacer una lucha con ellos por infraestructura, es que nos falta tanto que... Bueno, compañeros. Bueno, feliz noche, gracias por la sintonía, de verdad. Gracias por cada uno de los mensajes que nos envían, son un aliciente para seguir acá. Y bueno, que pasen una excelente noche, que disfruten, desearles un feliz fin de semana, que descansen y nos veremos el próximo jueves. Un abrazo. Un abrazo. Audio